textos son muy difíciles, muy difíciles. Y para mí el texto primero de Juan es aún más difícil que el texto en Mateo. Hay cosas que están sucediendo en Mateo que nunca se repiten. Por ejemplo, el Mesías no está caminando en la tierra en la encarnación en este momento. Pero el Mesías ha venido, ha hecho las obras del Mesías, demostrando que Él era de Dios. Los fariseos sabían, pero sabiendo lo que estaban haciendo, engañando, ellos atribuían las obras de Cristo a las obras del diablo. Ahora, es interesante que Él no habla de la blasfemia contra Él, sino contra el Espíritu Santo. Y creo que hay algo muy importante que podemos aprender de este texto. Ellos negaban las obras de Cristo. Las obras testificaban de Él. Las obras, aunque Jesucristo era Dios, Él en la encarnación actuaba como hombre. Y todo lo que Él hacía, Él dos textos son muy difíciles, muy difíciles. Y para mí el texto primero de Juan es aún más difícil que el texto en Mateo. Hay cosas que están sucediendo en Mateo que nunca se repiten. Por ejemplo, el Mesías no está caminando en la tierra en la encarnación en este momento. Pero el Mesías ha venido, ha hecho las obras del Mesías, demostrando que Él era de Dios. Los fariseos sabían, pero sabiendo lo que estaban haciendo, engañando, ellos atribuían las obras de Cristo a las obras del diablo. Ahora, es interesante que Él no habla de la blasfemia contra Él, sino contra el Espíritu Santo. Y creo que hay algo muy importante que podemos aprender de este texto. Ellos negaban las obras de Cristo. Las obras testificaban de Él. Las obras, aunque Jesucristo era Dios, Él en la encarnación actuaba como hombre. Y todo lo que Él hacía en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba testificando por medio de las obras que este hombre es Dios en la carne. Ellos, por medio de rechazar las obras, estaban rechazando el testimonio del Espíritu Santo con respecto al Mesías. Ahora, ¿un asesino puede ser salvo? Sí. ¿Un drogadicto puede ser salvo? Sí. Una persona que rechaza continuamente el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo puede ser salvo? No.
No estoy diciendo que eso es todo lo que está sucediendo, porque tenemos un caso especial en la época cuando Cristo caminaba sobre la tierra. Pero lo que podemos aprender es que ellos rechazaron el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. El Espíritu Santo es el único que revela a Cristo a los hombres. Por medio de rechazar su testimonio, no había posibilidad. No había posibilidad. Pero esta es otra cosa. Tú estás presumiendo o suponiendo que el blasfemia contra el Espíritu Santo es igual a lo que está sucediendo en 1 de Juan. Es posible, pero contextualmente y gramáticamente no podemos decir cierto. En 1 de Juan hay un problema. Cuando dice versículo 16 del capítulo 5 del 1 de Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es posible, pero de ninguna manera podemos decir con seguridad que él está hablando de la misma cosa como la blasfemia del Espíritu Santo. También en el griego pone el artículo definido ante la palabra pecado. Entonces es como él está diciendo, el pecado de la muerte. Posiblemente tiene algo que ver con el contexto de 1 de Juan y las raíces del gnosticismo. Lo que yo creo, después de ver todo, es solamente mi opinión, porque la gramática nos lleva a un punto y no más. Hay algunos textos que siempre tenemos que acercarnos a estos textos con humildad. Yo creo que está hablando de la apostasía que estaba sucediendo ahí. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En 1 de Juan tenemos lo que los estudiosos llaman las raíces del gnosticismo. Probablemente la herejía más grande en los primeros 3 siglos de la iglesia. Podemos ver que Juan está atacando estos maestros y parece que hay un grupo en la iglesia que salió de la iglesia. Y en Juan 2, 1 de Juan 2:19, después de describir la salida de ellos, él no dice ora por ellos, ayuna por ellos, nada. Ya han salido y han demostrado que no son de nosotros, no son cristianos, han cometido apostasía, demostrando que no son cristianos. Pero de nuevo, no, hay que tener cuidado porque la gramática no indica exactamente lo que está sucediendo. Sí, es muy importante lo que dice el hermano Pablo. Son pasajes difíciles los dos. Sin embargo, pudiera haber un nexo, pudiera haber. Lo digo como
como algunos teólogos lo han dicho, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el pasaje o los pasajes que nos hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo y en Marcos, tú te darás cuenta que independientemente de lo que sea, hay 4 elementos en ese pecado. Primero, involucra palabras. Lo sabemos porque Jesús dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre no será perdonado jamás. Y el otro dice: ni en este siglo ni en el venidero. O sea, pero cualquiera que diga una palabra contra el Espíritu Santo, lo que involucra palabras contra el Espíritu Santo. De ahí que algunos teólogos dicen que este pecado se puede cometer o con la boca o con la pluma, es decir, escrito. Otra cosa en los textos es que nunca se comete en ignorancia. Es decir, para los fariseos era claro los milagros que Jesús estaba haciendo. Y por último, algunos dicen que el otro elemento de este pecado es que involucra un corazón endurecido. Ellos estaban viendo claramente a Jesús por el poder del Espíritu sacando demonios, y como no podían negar la claridad de ellos, entonces le atribuían las obras de Cristo a Satanás. Entonces algunos dicen, como dice el hermano, se me hace tan difícil decir que el de Primera de Juan sea la blasfemia. Algunos hacen el nexo. Simplemente voy a citar lo que algunos dicen. Creo que Berghoff los conecta. Ciertamente en Primera de Juan está hablando de personas que profesaron fe una vez, se apartaron y ahora utilizan palabras blasfemas dentro del gnosticismo. Y algunos aún, no sé si el hermano Pablo también puede agregar sobre eso, lo conectan a ese pasaje de Hebreos capítulo 6, que dice que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don y vieron los poderes del siglo venidero, y aún al de Hebreos 10. Entonces algunos dicen, no estoy muy seguro, no puedo decirte que estoy seguro, que la blasfemia contra el Espíritu Santo todavía está vigente, y que los más propensos a cometerlo son personas que una vez profesaron, se apartaron, y luego de apartarse, como en el caso de estos maestros que se apartaron de la fe, ahora profesan el gnosticismo, una herejía terrible. Después de apartarse, ahora no solamente se apartan, sino que también hablan blasfemias contra la obra del Espíritu. Pero es simplemente una opinión de algunos teólogos, y yo no estoy muy seguro. Había relacionado, dice que no ore, ya en segunda de Juan, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre también al Hijo. Si alguno va a visitar a ustedes y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque si lo saludan será cómplice de sus malas acciones. Evidentemente, claridad. Bueno, está hablando de nuevo de los que habían cometido apostasía y también los falsos maestros que los habían engañado, que no debes recibirlos en la casa para tener compañerismo. Hay que tener bastante cuidado, porque si un mormón en la calle me dice hola, no voy a pegarle, o ignorarle, no voy a, hola, ¿cómo está? Voy a ser muy amable, pero no voy a recibirle en casa para tener compañerismo. Y mira, como pastores, el trabajo de un pastor es muy difícil, porque a veces el pastor no solamente enseña, sino protege. Y hay tiempos cuando un pastor tiene que pararse y decir a su congregación: mira, cuando esas personas se tratan de venir a tu casa, no permiten que entren, porque son peligrosísimas y están tratando de llevar gente. Puede llegar a ese extremo, sí. Pero siempre debemos ser amables, siempre debemos demostrar amor hacia todos. Dios es el que busca. Con relación a lo de la primera pregunta, ¿sabe qué es interesante? Alguien me preguntaba en una ocasión que si este pecado es imperdonable porque la sangre de Cristo no lo pueda cubrir. Y es precisamente de que, a pesar de que no estoy muy seguro y debo cuidarme, es muy difícil, como dice el hermano Pablo, me identifico un poco con lo que dice Luis Berghoff, por la razón de que
no creo que sea imperdonable porque la sangre de Cristo no pueda cubrirlo, sino porque la persona que lo ha cometido, su corazón se ha endurecido de tal manera que no hay vuelta atrás. Por eso dicen algunos, por ejemplo, Arcis Sproul, que quien ha cometido, las personas que están más propensas a cometer este pecado son personas que se han descarriado de la fe que una vez profesaron. Si tú tienes agua a temperatura ambiente y agua hirviendo y las metes ambas al freezer, ¿tú sabes cuál se congela primero? La que estaba hirviendo. Y es simplemente una ilustración que algunos teólogos hacen para mostrar que una persona que profesó y se apartó pudiera estar más propensa a endurecer más su corazón, y su corazón puede endurecerse tal que no vuelve atrás. Eso es una opinión de algunos. Los que pudieron haber rechazado a Jesús y entonces estaban vidas, tendrían la opción de Pentecostés en posterior, cuando llegó el Espíritu Santo, y Jesús dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y juicio. Y si el Espíritu Santo convencía a estos que primeramente rechazaron a Jesús, los convencía de pecado, y aún estos se resistían, resistencia tiene relación con la blasfemia, se resistía al poder de convicción del Espíritu Santo, esa es la segunda oportunidad que tiene y la rechaza, no hay perdón. Pero ¿cómo se concilia esto con 1 Juan 1:7? Cuando dice que la sangre nos libra de todo pecado. Es que, ¿cómo podemos verificar que alguna persona actualmente ha cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo si no es cuando muere? Porque si alguien se resistiera continuamente al Espíritu Santo, que lo mueve, que lo convence, que lo persuade, si se resistiera, nos costaría decir que ya cometió el pecado de blasfemia contra Jerusalén, porque no sabemos si el tiempo que resta que viva él pueda arrepentirse y pueda entregarse al Señor. ¿Cómo verificaríamos que esta persona ha cometido el pecado de blasfemia o quizá de resistencia al Espíritu Santo si no es cuando muere? Murió muy bien. El Espíritu tocó su vida, lo convenció, lo movió, o el término que se use, pero él continuamente resistió, se resistió, y al morir, pues ya no hay otra opción. Podría entenderse que ahí hay una blasfemia, porque ya no hay perdón para él, porque se resistió al poder de convencimiento del Espíritu Santo. Pero sigue siendo un texto nada sencillo de... Mira, aun cuando Jesús está hablando de blasfemia contra el Espíritu Santo, Él, mira lo que dice, Él dice, 31 de Mateo 12, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora, Él tiene un grupo de fariseos acá, que parece que están blasfemando al Espíritu Santo.
fíjate, cuando Él empieza a hablar, Él no dice, ustedes han blasfemado, han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Él avisa a toda persona que lo hace. Entonces, es como un pastor. Si una persona supuestamente se convierte en mi iglesia, pero no tiene fruto, yo no voy a decirle, mira, no eres creyente. No eres creyente. ¿Quién soy yo? Pero yo voy a decirle, mira, vamos a comparar tu vida a lo que la Biblia dice son los frutos de un creyente. Y después de comparar tu vida con los frutos, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿eres creyente? Y cuando la persona no tiene el fruto, yo digo, mira, tú debes tener miedo. No puedo decirte que no eres creyente, no puedo decir que no seas creyente, pero puedo decirte que debes tener miedo, debes examinarte, debes preocuparte por tu salvación. De la misma forma, una persona que está rechazando a Cristo, probablemente no voy a decirle, mira, está cerca a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo voy a decirle, mira, estás resistiendo y cada vez tu corazón se endurece más. Ten cuidado. No tengo que, porque no tenemos aquí en las Escrituras luego, en el libro de Hechos ni en las cartas de los apóstoles, ellos usando terminología, estos términos, no. Avisen contra la apostasía, advierten contra presumir que uno tenga fe cuando no tiene fe, pero no usen este lenguaje de decir, mira, tú has blasfemado contra el Espíritu Santo. Tenemos una pregunta aquí primero. Iba a preguntar, porque ya quedó, nos dijeron, nosotros habíamos entendido que cuando una persona rechazaba por última vez en su vida, era cuando cometía el pecado imperdonable, aunque no hubiera dicho físicamente ninguna palabra en contra del Espíritu Santo. No. Mira, como el hermano estaba compartiendo, algo muy importante. En la blasfemia contra el Espíritu Santo no es igual con simplemente rechazar a Cristo o rechazar necesariamente el testimonio del Espíritu Santo. Estos hombres agresivamente estaban atacando al Espíritu Santo. Sin embargo, de la enseñanza en Mateo 12 acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, podemos aprender algunos principios. Y los principios que yo estaba enseñando es: el Espíritu Santo testifica de Cristo. Si rechazamos su testimonio, no hay esperanza. Solo para ayudar a entender que hay muchas personas que dicen como creyentes, el Evangelio, que a veces hablan contra de Dios. Ellos son blasfemos, no entienden. Pero leímos en la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Timoteo 1, doy gracias al que me fortaleció a Cristo en nuestro Señor, porque teniendo por qué el Cristo del ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo. No sé si ha estado atento más al Espíritu, cuando la palabra perseguidor y inspirador, pero fui escritor. ¿En qué sentido no lo para la aclaración? Sí. Por ignorancia. Sí, ellos, aquí podemos ver, Pablo habla específicamente de su ignorancia. Es como dije, los fariseos agresivamente estaban atacando, sabiendo. Nicodemo, que dijo en Juan 3, nosotros sabemos que has venido de Dios, lo sabemos. Bueno, sí.
peligrosísimo lo que están haciendo. Muy peligroso. Pero no es lo mismo como blasfemia contra el Espíritu. Son falsos profetas. Y nosotros sabemos lo que Dios piensa de los falsos profetas. Cuando una persona dice, así dice el Señor, y si no cita el texto, ya está en peligro. Y ellos simplemente están en peligro. Y un día, el juicio de Dios contra los falsos profetas y los que usen su nombre en vano, voy a ocurrir. Escuchando este tema de la resistencia al Espíritu Santo, creemos que de la gracia irresistible. ¿Cómo conciliar esto de que una persona resiste, rechaza? ¿No? Y por otro lado, la Escritura dice que el testimonio de que el Espíritu Santo es bueno. Primeramente, gracia irresistible. Calvino no usó esas palabras. Y aunque estoy de acuerdo con la doctrina, no estoy de acuerdo con estos términos tanto. Porque la gracia irresistible no es la gracia irresistible. Está hablando de la doctrina de la regeneración. Ahora, es algo complicado, pero voy a tratar de simplificarlo. Primeramente, la ignorancia del hombre, de una manera, proviene de la caída de Adán, como dije anoche. Pero, en toda la Escritura, la ignorancia es algo que se atribuye a la dureza del corazón del hombre y es su responsabilidad. El hombre no puede entender porque no quiere entender. Él no puede doblar la rodilla porque no quiere. Entonces el hombre siempre en las Escrituras es 100% responsable por sus actos. Ahora, cuando el Evangelio se predica, ¿qué dijo Pablo? Que él era como una fragancia de vida a algunos y fragancia de muerte para otros. Vida para algunos, ¿para quiénes? Los escogidos, los creyentes, y muerte para los demás. Ahora, cuando el Evangelio se predica, el Espíritu Santo testifica no solamente a los elegidos, sino a todos, de verdad. Y no vienen porque no quieren, resisten. Y esta obra del Espíritu Santo es como un juicio contra ellos. A la vez, el Espíritu Santo llama a los elegidos. Y llamando a los elegidos, no solamente los llama, sino regenera su corazón para que vengan. Entonces, el llamado del Evangelio a todo el mundo es real. Y el Espíritu Santo también está obrando. Pero en los elegidos obra de una forma especial, regenerando el corazón. Mira, ¿por qué? Si el Espíritu Santo no está convenciendo aún los no elegidos, si no está convenciendo, ¿por qué se enojan tanto? Cuando predicamos, ellos no se quedan ahí neutrales, se enojan, porque el Espíritu Santo está testificando, y ellos rechazando. Y nosotros habríamos hecho lo mismo, pero el Espíritu Santo no solamente testificó, sino regeneró. Sí. De eso mismo, yo creo que la clave ahí está. Yo no sé si usted ha oído el nombre
algunos en vez de usar el nombre gracia irresistible, utilizan el nombre el llamado eficaz. Es básicamente lo mismo que decir, hermano. En la Biblia vemos dos tipos de llamado. El llamado general que Dios hace a todos los hombres que se arrepientan. Sin embargo, hay un llamado especial que Dios hace a sus elegidos, un llamado del Evangelio, pero con poder del Espíritu, que es la obra de la regeneración. Yo no sé si usted se da cuenta, en la Escritura a los elegidos también le llaman los llamados. Y usted dirá, pero Dios también llama a los impíos al arrepentimiento, a los no elegidos. Estamos hablando de otro llamado especial que Dios hace hacia sus elegidos. Un llamado por medio del Evangelio, siempre por el Evangelio, como veíamos ayer. Dios salva a los suyos por la predicación. Pero cuando Dios llama a un escogido a salvación, no solamente viene en palabras, sino también con una obra del Espíritu, la obra de la regeneración. Pablo le dice a los hermanos en Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo, ¿y cómo tú conoces la elección de ellos? Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Primero, siempre el Evangelio. Dios llama a los suyos por el Evangelio. Sin embargo, en estos hermanos escogidos, el Evangelio no solamente llegó en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre. Y en plena certidumbre, perdón. De aquí que algunos entienden, y creo que así lo enseña la Biblia, que el poder en este llamado eficaz es el poder de la regeneración. El Espíritu Santo los llama por el Evangelio, pero también hace una obra regeneradora para que la persona, el elegido, reciba el Evangelio y responda al Evangelio. Como nos decía el hermano, creo que antes de ayer, el fruto de la regeneración, ¿cuál es? Arrepentimiento y fe. Entonces hay un llamado eficaz que el Espíritu Santo hace con poder al elegido, combinado con el Evangelio predicado en palabras. Mira, yo voy a mostrarles algo. Mira, vamos a decir que tenemos un velo acá, una cortina, y detrás de la cortina es el Señor Jesucristo. Muchos predicadores dicen que solamente tenemos que mostrarle al mundo a Jesucristo y el mundo va a conocerlo, ¿no? A veces los predicadores dicen, si solamente viviéramos como Cristo, todo el mundo no se convertiría. Bueno, no, probablemente todo el mundo nos crucificaría. Pero dicen que solamente tenemos que mostrar al mundo a Cristo, mostrar a Cristo al mundo, ¿no? Revela a Cristo al mundo. Ahora, pero si yo corro la cortina para mostrar a todos ustedes, vamos a decir, el mundo a Cristo, hay un problema. La Biblia dice, todos en el mundo son ciegos, espiritualmente. Entonces, si yo predico a Cristo, si corro el velo, corro la cortina, nadie va a ver, porque todo el mundo está ciego. Es lo que la Biblia dice, la ceguedad espiritual. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces el Espíritu Santo tiene que venir y abrir los ojos. Pero hay otro problema. Si Él abre los ojos para que todos vean a Cristo, le van a matar. ¿Por qué? Odian a Cristo. ¿Por qué odian a Cristo? Porque odian a Dios. ¿Y por qué odian a Dios? Porque sus corazones son depravados. Entonces, un hombre con un corazón depravado, tú abres sus ojos, él solamente va a odiar a Cristo aún más, porque ve más de quién es. Entonces, no solamente tengo que predicar a Cristo y mostrar al mundo quién es, el Espíritu Santo tiene que venir y abrir sus ojos. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón del pecador, un corazón que aborrecía a Dios, y poner en su lugar otro corazón nuevo, regenerado. Y cuando el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, regenera a un corazón y abre los ojos de un pecador, la primera vez en su vida el pecador ve a Cristo, y no solamente ve a Cristo, sino ama
lo que ve. ¿Y por qué ama lo que ve? Porque su corazón ha sido cambiado. Entonces todo depende de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y Él ha prometido salvar a las personas sobrenaturalmente, a sus elegidos, cuando predicamos la palabra de Dios fielmente. Nosotros somos líderes de una iglesia en México donde hay decisionismo. La pregunta es, ¿qué hacer y cómo hacer para presentarles a nuestros líderes el verdadero evangelio? Puede haber una oposición. Bueno, va a haber una oposición. Bueno, no sea un buen libro sobre decisionismo en español. De Jay Adams. Hay La regeneración decisoria. Yo traje un libro, acá se lo di a Martín, podrían sacar una copia. La regeneración decisoria. Y si no me da tu correo electrónico, yo le paso por Word el libro. Y cuando uno se acerca a sus ancianos, o como acá ustedes tienen un pastor por lo general, hay que hacerlo con bastante humildad. Y si el pastor no recibe lo que dice, entonces tienes dos opciones: callarte y quedarte o buscarte otra iglesia. No debes causar división, a menos que sepas que de verdad el pastor está enseñando herejía. Pero siempre hay que tener bastante cuidado y siempre tenemos que movernos en el amor de Cristo. Yo hablé con el pastor al respecto, que hizo varias cosas, entre otras la del creyente carnal, y él me dijo que Pablo hablaba del creyente carnal en 2 Corintios, y además ¿dónde dejaba yo a Saúl, a Sansón, al mismo David, a Salomón, que eran creyentes y eran creyentes carnales? Primeramente, ¿cómo sabe él que Saúl era creyente? Dice que, bueno, que el Espíritu Santo. Pero también probablemente según su teología, en la dispensación del Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía dejar a una persona, es lo que pasó con Saúl. Mira, ¿el cristiano peca? Sí. ¿El cristiano lucha contra el pecado? Sí. ¿Un cristiano puede caer? Sí. ¿Un cristiano puede vivir una vida continua de carnalidad? No. Pero esa es la doctrina del cristiano carnal. Proviene mayormente de un seminario en Dallas, Texas. Es la doctrina del cristiano carnal. Pero la Biblia, un cristiano puede pasar por una etapa de, ¿se puede decir carnalidad? Sí. ¿Puede caer, puede pecar, puede tener... Sí, pero ¿puede vivir ahí? No. Y especialmente no puede vivir ahí sin la disciplina de Dios. En Hebreos 12. Algo interesante, muchas veces los pastores usan 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice, sois carnales. Pero hay que ver el contexto. Luego él les dice, yo no estoy seguro si ustedes sean creyentes. ¿Ves? Él dice, examínense para ver si de verdad... Él está diciendo básicamente, no que hay un grupo de cristianos carnales. Él está diciendo, cuando él dice, sois carnales, él está diciendo, ustedes están viviendo como incrédulos. Es muy posible que son incrédulos.
Y nada más. Mire, el cristiano, el que comenzó en el cristiano la buena obra, la va a perfeccionar. ¿No? Eso es lo que tenemos que ver. Una clarificación. Es de lo mismo. Cuando Jacob lucha con el ángel, ese es el momento en que se convierte, ¿verdad? Antes no era creyente. Mira, no sabemos, porque la Biblia no nos dice, pero hay algo que podemos ver, que es interesante. Jacob amé y Saúl aborrecí. Ahora, si tú ves la vida de Jacob, él era un hombre bendecido. Si tú ves la vida de Esaú, un hombre bendecido. Dios cumplió todas las promesas que él había dado con respecto a Esaú. Esaú estaba tan bendecido que cuando Jacob regresó con los regalos y todo lo demás, él ni necesitaba lo que tenía. Entonces, ¿cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? No vemos en ninguna parte de la vida de Esaú una disciplina divina. Pero toda la vida de Jacob, Dios pegaba a Jacob como nadie. Yo recuerdo una vez, después del colegio, mi mamá me había dicho que Pablo, tú no debes ir a pescar, a jugar en el lago ni nada, porque tienes tus nuevos pantalones y todo eso. Entonces, después del colegio me fui a pescar y un montón de cosas. Yo sabía que mi mamá me iba a matar. Entonces, yo llamé a mis dos mejores amigos que estaban conmigo, Juan y Rance, y yo les dije, mira, van a la casa conmigo a cenar algo. Entonces, ya venimos juntos y mi mamá miró por la puerta con humo saliendo de sus orejas y todo eso. Y dijo, Pablo, me has desobedecido, sube a tu cuarto. Pero mamá, Juan y Rand también fueron al lago y se ensuciaron y todo, y no vas a hacer nada a ellos. No son mis hijos, vete a tu cuarto. ¿Ya? Entonces la evidencia en la vida de Jacob no es que Jacob era perfecto, no tenía sus problemas, pero no podía escaparse de Dios y al final Dios ya cambió su vida. Obviamente todos nosotros reconocemos que en la iglesia hay algunos creyentes que parecen que crecen y ya marchan adelante, ¿no? Así. Y otros que Dios está. El problema es cuando tienes un montón de personas en tu iglesia que viven en el mundo y no hay disciplina evidente. Ese es el cristiano carnal. Usted sabe que hay un principio que se llama el principio de la analogía de la fe. Significa de que la Biblia se interpreta a sí misma, en ella no hay contradicción. Y la Biblia es bien clara cuando dice que cuando una persona realmente está convertida, el Espíritu Santo viene a morar. De hecho, es el primer privilegio de un adoptado en la familia de Dios. Y el Espíritu Santo dentro de mí dará evidencia. La Biblia habla de lo que se llama el fruto del Espíritu. Y Gálatas 5 contrasta el fruto del Espíritu con el fruto de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, esta, y dice los que practican. Y como decía el hermano, un creyente puede caer, David lo hizo, yo lo hago, el creyente puede caer, incluso puede caer en etapas de oscuridad, pero su estilo de vida no es un estilo de vida carnal. Dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo agrega en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por quién, el Espíritu que mora dentro de mí, vivís conforme al Espíritu, viviréis. Entonces es una doctrina totalmente incorrecta
inconsistente con la Biblia, inconsistente con la doctrina de la santificación. Y el pasaje de 1 Corintios es claro. Pablo les dice a ellos, ustedes andan como carnales, y por eso les dice, revísense si ustedes andan en la fe. Creo que es simplemente revisar el contexto. Como dice alguien por ahí, un pasaje sacado de contexto se convierte en un pretexto. Y ha llegado al absurdo de ver jóvenes viviendo en inmoralidad y sus pastores lo defienden diciendo lo que pasa es que él va al cielo por la vía carnal. No, si vivís conforme a la carne, moriréis. La Biblia hay que verla en su contexto completo. Y primero en el contexto del pasaje, en el contexto del libro, en el contexto del testamento, en el contexto de toda la Biblia. Una pregunta. Con lo de 2 Corintios, 1 Corintios 5, sobre ya que estamos en este tema, la persona esa que fue entregada a Satanás, dice, para destrucción de su carne y del espíritu, más bien sea salvo, e iba a vivir en inmoralidad. Si bien sabemos que se arrepintió luego. Sí. Y si no se hubiese arrepentido. Mira, la disciplina bíblica es, mira, en los bautistas tempranos, ellos decían si una iglesia no practica la disciplina no es una iglesia, no es. La iglesia necesita la disciplina, pero una disciplina misericordiosa y bíblica. La disciplina no tiene el propósito de castigar. Por ejemplo, muchas veces acá en Perú vamos a decir que una pareja cae en pecado. Ahora, yo voy a darles un caso que hace años, yo recuerdo, una pareja cayó en pecado en una iglesia. Ellos fueron al pastor, ellos solos, fueron al pastor y confesaron su pecado al pastor arrepentidos, llorando, quebrantados. Y el pastor vino a mí diciendo, bueno, Pablo, tengo que disciplinar a una pareja en mi iglesia que cayó en pecado. Sí, hermano, cayó en pecado, sí. Y todavía siguen en su rebeldía. No, vinieron a mí quebrantados y han confesado su pecado. Entonces, ¿por qué estás disciplinándolos? Mira lo que dice Mateo 18. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solas. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Ya has ganado a la pareja, gloria a Dios. Por supuesto, si esta pareja si está en una posición de liderazgo o algo, sí tienen que dejar su puesto. Pero has ganado la pareja, gloria a Dios. No debes ponerlos ante la iglesia, no debes hablar con otras personas acerca de su pecado. A menos que fuera una cosa pública, extraordinaria, que todo el mundo no sabe y el testimonio de la iglesia ha sido dañado. Pero si se arrepienten, les has ganado. Y dice ahí, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si un hombre está en pecado y tú hablas con él no te escucha, entonces debes llevar 2 más contigo. Ahora, estos 2 más, algo que muchos no entienden acá. Cuando ellos no van para estar contigo, para ayudarte a ti en lo que estás tratando de hacer. No, ¿por qué? Porque es muy posible que tú estás equivocado y el hermano no ha pecado. Entonces los otros 2 van para juzgar, para ver si de verdad el hermano ha pecado. Y si no ha pecado, ellos van a decirte a ti, mira, tienes un espíritu crítico, no debes estar juzgando así, no ha pecado.
Pero si el hermano ha pecado y los otros dos pueden verlo, entonces ellos deben hablarle también. Si él escucha y se arrepiente, entonces han ganado al hermano. Si él, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, para que toda la iglesia juzgue. ¿Por qué? Es muy posible que el hombre de verdad ha pecado, pero también es posible que los tres se han equivocado. Y ahora toda la iglesia va a juzgar entre ellos. Y si de verdad ha pecado y la iglesia lo puede ver, entonces, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, si un hombre peca y no se arrepiente, porque mira, ninguna persona debe ser disciplinada por el adulterio. ¿Te das cuenta? Ninguna persona debe ser disciplinada por la fornicación. Debe ser disciplinada porque rehúsa arrepentirse. Eso es lo que está enseñando. Ahora, si ponemos fuera a esta persona que se dice hermano, vamos a tratarlo como si fuera incrédulo. No vamos a maltratarlo, no vamos a hablar mal de él. Vamos a saludarlo en el sentido de que es una persona, vamos a ser amables, pero no vamos a tener compañerismo con él, para nada. Ahora, cuando está fuera de nosotros, si es creyente, el Señor va a intervenir sobrenaturalmente y va a disciplinarlo fuerte, usando muchas veces a Satanás para hacerlo. Pero si no es creyente, él va a salir de nosotros tranquilo. Y probablemente nada le va a suceder. Pero una cosa más. De nuevo, no debes usar la disciplina como castigo para un creyente que se ha arrepentido. Como ya has pecado, no has arrepentido, pero ya no puedes ni participar en la cena ni nada 6 meses. Eso no es lo que la Biblia está enseñando, hermana. ¿Tiene que ver con disciplina? Okay. Pasó algo así, digamos, yo puedo decir que eso es tratar de disciplinarme, pero con castigo, digamos, yo lo tomé como pero fui rebelde y igual aún así, pues como digo, no sé, uno puede saber la arrepentimiento, pero no se puede saber, uno puede tener llorado y todo porque tiene pecado, pero aún así seguí y como normal y volver a creer y todo, no era exagerado. Y después ahí sí ya Dios me muestra y le obedezco, o sí lo era, pero Dios me estaba castigando. Así tengo que hacer funciones en eso porque yo me arrepentía, digamos, de lo que yo hacía. Pero más lento. Un Yo poco me más lento para arrepentí, él. digamos, del pecado, de ejemplo, ¿sí? Un arrepentimiento. Pero aún así pude haberlo vuelto a cometer después de mucho tiempo y así sucesivamente. Y había un castigo humano, digamos, pues, pero yo nunca sentí un castigo de Dios. Puede pasar que haya el castigo humano, que yo obedezca el castigo humano, pero si nunca es la disciplina de Dios, entonces ahí sí, por ende, nunca haber sido salvo. Primero, cuando dices que te arrepentiste, estás hablando de tu conversión. Para empezar. Supuestamente, siendo una cristiana, yo me arrepentía de lo que hacía mal, pero aún así volvía a hacerlo y no tampoco. Bueno, uno tendría que, por esa causa, uno tiene que aprender a aconsejar bíblicamente a una persona, porque para darte una respuesta yo tendría que sentarme contigo por lo menos 1 hora y escuchar pero hay un equilibrio que tenemos que mantener. Yo estaba en Holanda enseñando el año pasado y entre los Dutch Reformada de Holanda.
ellos demandaban de una persona que estaba buscando a Cristo, ellos demandaban un arrepentimiento perfecto, maduro y una fe perfecta. ¿No? Por ejemplo, la Biblia define, a través de toda la Biblia tenemos una descripción del arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento. Entonces, usando toda la Biblia, creamos una doctrina de arrepentimiento. Pero tenemos que darnos cuenta, esta es una doctrina perfecta, un arrepentimiento perfecto. Cuando yo me arrepiento, mi arrepentimiento no iguala el arrepentimiento perfecto que vemos expuesto en la Biblia. ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo es que nuestro arrepentimiento nunca va a ser perfecto. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, si de verdad te has arrepentido, nunca vas a volver a hacerlo. Bueno, significa que nunca vas a pecar. Arrepentimiento es un corazón de verdad quebrantado, que desea a Dios y desea hacer su voluntad. Ahora, todos nosotros, de una forma, debemos estar siempre quebrantados sobre el pecado en nuestra vida, la falta de santificación y todo lo que es la vida cristiana. Pero eso no significa que al momento que nos arrepentimos, que nunca jamás vamos a tener que arrepentirnos de nuevo respecto a este pecado. Un hombre que sabe que se enoja rápidamente y tiene que ir y arrepentirse y pedir perdón a un hermano. Y quizás 2 años después va a tener que hacerlo de nuevo. Pero vamos a ver a través de toda su vida más y más liberación del poder de ese pecado. Pero nunca va a ser perfecto. Ahora, lo único que quiero preguntar, en 1 Corintios 3, cuando viene hablando acerca, de ese versículo que utilizan para hablar de los hechos hermanos, después ahí en el versículo 11 habla que nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es que habla acerca de edificar, plomeos, mármol, plata, y luego al final dice, permaneciere la obra alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y he leído muchos comentarios sobre este versículo y son bien diferentes en cuanto a esa posición. Lo que quiere decir que será salvo. Algunos hablan será salvo de un juicio ahora, de quedar desaprobado, de alguna cosa más, pero la verdad que no lo entiendo. Bueno, y de lo que yo veo, primeramente el contexto, él está hablando a los que están ahí, los colaboradores. Y es una advertencia muy fuerte a nosotros que somos ministros. Mira, yo creo que cuando dice acá en 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Yo creo que está hablando de salvación, la salvación. Hermano, mira, en mi ministerio, ¿cuánto de lo que he hecho se va a quemar? ¿Cuántas veces predicando en campañas cuando yo era joven, ¿no? Guiando a las personas a una decisión de recibir a Cristo, asegurándoles que si oraron para recibir a Cristo serán salvos y todo eso se va a quemar.
De verdad, cada uno de nosotros. No, aun cuando tengo 20 años más, voy a hacer cosas que no son según la voluntad de Dios o conforme al plan de Dios. Entonces es una fuerte advertencia contra nosotros. Ok, básicamente lo mismo que decía el hermano. Creo que será salvo se refiere a la salvación. Y creo que es salvo esta persona descrita porque su fundamento sigue siendo Cristo. A pesar de que la sobreedificación sobre este fundamento puede ser bastante débil, como para ser quemada por el fuego. Algunos piensan que el fuego se refiere aquí al juicio final, pero también algunos piensan que pudiera ser la prueba. La Biblia a veces habla de la prueba como fuego. Y no sé, simplemente es un pensamiento que a mí me pasa. He visto grandes misioneros, teólogos, que su fundamento es Cristo. En este caso, misioneros, evangelistas, que su fundamento es Cristo. Ellos se enseñan una doctrina no bíblica, a pesar de que no es fundamental para la salvación. Sin embargo, cuando llega la hora de la prueba, esa doctrina que él decía profesar, él se da cuenta que no era cierta. Y no sé particularmente, aquí le pido ayuda al hermano, si tendrá algo que ver, pero yo tenía un pastor amigo en República Dominicana, que él tiene 2 hijas. Él siempre fue arminiano, un verdadero creyente arminiano. Y él tiene 2 hijas y una de ellas fue violada, la de 5 años. Y cuando sucedió esto, a una de las conclusiones que él llegó es que el arminianismo no le pudo dar consuelo. Él pudo hallar consuelo en el fuego de la prueba, en las doctrinas de la gracia, saber que Dios estaba permitiéndolo con un buen propósito y de que al final, como Dios es soberano, lo iba a tornar para su bien. Y que por lo tanto lo que él más deseaba era que esa persona que él conocía, que había cometido ese crimen, se arrepintiera, que Dios tornara eso para bien y que castigara ese mal en la cruz y no en el infierno en esa persona. Pero quiero decir, fíjate que él tenía el fundamento Cristo, tenía un cuerpo doctrinal no muy fuerte que digamos, y cuando vino el fuego de la prueba, ese fundamento doctrinal de él cayó y se dio cuenta simplemente que la soberanía de Dios sobre todas las cosas fue lo que más consuelo le trajo. Y a veces tiendo a pensar de que aunque la mayoría de personas que he leído dicen que es el juicio, tiendo a pensar, pero es una opinión mía, que también, no sé por qué la prueba a veces tiende a revelar en qué yo he sobreedificado, si es sólido o no. No sé si el hermano Pablo. ¿Cómo tienen ustedes el Salmo 2:11, que dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temor? Dice que el perfecto amor hecho por el temor, que tenemos poder en el Espíritu. Parece una contradicción, Sí. temor con alegría, hasta que entendemos qué significa el temor a Dios. Es un salmo mesiánico, donde dice que las naciones conspiran entre sí, quieren romper las ligaduras, pero ya está determinado, Dios ha puesto su rey sobre Sión. Y él dice, lo más sabio que pueden hacer es someterse con temor y alegremente. Y parecería ser una contradicción hasta que entendemos qué significa el temor a Dios. El temor a Dios bíblico. Y creo que una de las personas que más me ayudó a entender qué es el temor a Dios bíblicamente fue el autor Jerry Bridges. Si pueden tener algún libro de él. Bíblicamente me mostró que el temor a Dios no es un miedo. El temor a Dios comienza con un santo asombro por lo que Dios es. Ayer el hermano Pablo decía, el Evangelio comienza con Dios. Cuando yo puedo contemplar todo lo que Dios es, y obviamente nunca voy a terminar, pero comienzo a ver la infinidad de Dios, eso comienza a producir un asombro santo por lo que Él es. Y ese santo asombro produce reverencia. Entonces el temor a Dios es un temor reverente que viene como consecuencia de un santo asombro por lo que Dios es. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años nuestro colegio hizo un paseo a un lugar allá que se llama el Salto del Limón. Es una cascada hermosa, donde viene un río fluyendo, cae esta cascada y luego cae de nuevo con otro río que viene fluyendo de otra dirección, se juntan, eso se llama una confluencia, con una hermosa vegetación
Y uno de nuestros estudiantes abrió los ojos así como, y dijo, wow, y dijo, qué hermoso. Y para mí eso fue una pequeña parábola de cómo empieza el temor a Dios. Cuando por la iluminación del Espíritu puedo ver la belleza de Dios, aparte, porque nunca terminaremos de conocer la gloria de Dios. Eso produce un asombro tal en mi corazón que sale alabanza por mis labios, sale alabanza y una reverencia hacia lo que Dios es. Entonces es posible, y no es posible, bíblicamente el temor a Dios, el temor bíblico de que aquí se habla, es un temor que pare gozo. Así que no es contradictorio. No sé si queda contestar. Mis hijos me temen como deben, pero es una reverencia. Por ejemplo, vamos a decir que hay un hijo que él tiene un padre muy inmoral y el hijo un día dibuja en el colegio un dibujo y va a su papá y dice, papá, mira mi dibujo, y el papá dice, está bonito, está bien, hijo. Pero el próximo día, puesto que el papá es así, no es constante, el hijo viene el próximo día con otra foto, otro dibujo, y dice, papá, mira lo que tengo. ¡Pah! El niño tiene miedo de su papá porque no sabe cómo va a reaccionar, porque ve tantas fallas en su carácter. Pero un hijo que tiene un papá que no tiene esas fallas, que es constante, entonces él respeta a su papá. Ese es mi papá. Yo no hablo con mi papá como hablo con mi hermanito. Ese es mi papá. Pero él confía en su papá. Una vez yo estaba levantando pesas a solas en un vecindario no muy bueno. Y un moreno entró. Mana, sus brazos eran así. Era un monstruo. 2 metros y pico y él entró y él y yo a solas en el mismo lugar y entró así y yo pensaba, esto va a ser interesante. Yo estaba mirando para encontrar algo para pegarle porque venía hacia mí así. Yo pensaba, va a ser la mejor pelea de mi vida, la última pelea de mi vida, pero la mejor pelea de mi vida. Yo tenía tanto miedo y yo tenía una pesa acá, yo iba a pegarle. Y cuando llegó a mí, él dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pablo Washer. Ahora, el respeto que yo tenía por él no cambió. Era un hombre, él podía levantar este edificio, pero no más tenía una inmoralidad dentro de él. Lo mismo con Dios. Y dice, alegraos con Dios. Sí, con reverencia. Sí, porque una de las cosas que veo hoy es dos extremos. Por un lado, nos olvidamos a veces los creyentes de que Dios es nuestro Padre, nuestro Padre. Y dice claramente, acercaos con confianza al trono de la gracia. Pero por otro lado, hay un grupo de personas que se llaman creyentes que tratan con Dios como si Dios fuera un igual. Dios no es igual, Dios es trascendente, infinitamente superior a mí. Y cuando uno ve o contempla en la Escritura este trascendente Dios, que yo no soy más que una simple criatura. Isaías vio los bordes de su manto y cayó de rodillas, Juan cayó de rodillas, pero sin embargo, esa gloriosa visión de lo que Dios es, produjo un temor reverente y gozo en ellos al ver la hermosura de Dios. Pero les quedó claro, no es igual a mí, Él es infinitamente superior a mí. Así que hay una mezcla aquí tanto de temor reverente
como de gozo al mismo tiempo. Especialmente cuando ese trascendente Dios, siendo igual a Dios, hablando de Dios el Hijo, deja su trono de gloria, viene, se hace un siervo hombre y muere en obediencia al Padre, muerte de cruz, por mí. ¡Wow! No hay otra palabra, me gusta mucho la palabra wow. Es un santo asombro de lo que Él es, que Él lo revela en sus obras. Lo que Él es, Él lo revela en sus obras, sobre todo en la obra de la salvación. Y eso produce asombro, gozo, deleite, pero al mismo tiempo me queda claro que Él no es igual a mí. Cuando decía el hermano Pablo, cuando su hijo se acerca, Él le queda bien claro, es mi papá con confianza, pero no es mi hermanito. No puedo venir a Él con esa actitud como si Él fuera igual a mí. ¿Me entiendes? Una simple ilustración. Es Dios y yo soy una criatura. Y aún los ángeles en Isaías 6 cubrían sus rostros ante la trascendencia de Dios y su infinita pureza moral. Cubrían sus rostros y aún sus pies. Algunos dicen que los pies, decía Sproul en una ocasión. Si pueden leer ese libro, La Santidad de Dios, les recomiendo. Él dice que los pies es una referencia a que somos, no sé cómo decirlo, creatureness, como de que somos criaturas, no el Creador. No somos igual al Creador. Debe haber reverencia, a pesar de que hay gozo por lo que Él es y deleite de lo que Él es. La perfecta actitud, la actitud que debemos tener cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos enseñó claramente en su oración modelo en Mateo 6. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es tu Padre, pero tu Padre es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y habita en los cielos y ni los cielos le pueden contener. Entonces, hay una foto que me gusta del presidente Kennedy. Está allí en su oficina oval y él está sentado así y la persona toma la foto enfrente, ¿no? Y él está así escribiendo. Y su escritorio muy grande, y hay un hueco en el escritorio donde sus piernas pueden ir, ¿no? Y el hueco pasa por todo el escritorio. Y él está escribiendo: es el hombre más poderoso del mundo, en la oficina más poderosa del mundo, donde los hombres tiemblan para entrar. Pero bajo su escritorio, donde sus piernas estaban, su hijo estaba jugando con un juguete. De una forma, representa nuestra relación con Dios. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Sí, pero acá hay algo más. La vida cristiana es algo serio. De hecho, es la cosa más seria que hay. Es una cosa de muerte y vida. Lo que tú haces aquí en la tierra afecta toda la eternidad. Es algo que pesa. Es algo supremamente importante. Y debes tomar la vida cristiana y la santificación y lo que Dios está obrando en ti como algo muy serio. Muy serio. Sí, hermano. Quisiera saber cómo hay pluralidad cuando se habla sobre el llamado y el
Sí, muchas veces se dice que la congregación acá se dan muchos llamados, pero pocos efectivos refiriéndose a la salvación. Porque algunos igual solamente llamados. No sé si puede haber una Bueno, sí, cuando habla de muchos son llamados y pocos son los escogidos, la referencia es al llamado general del Evangelio. Sin embargo, nosotros entendemos de que si bien es cierto que hay una soberanía, que Dios es soberano en la salvación y Él escoge, también hay una responsabilidad humana. Y creo que sería un poco incongruente pensar, bueno, yo no voy a recibir el llamado, yo no voy a responder con arrepentimiento fue el llamado, porque pudiera ser que yo simplemente soy llamado y no escogido. Pero la realidad es que si tú estás sintiendo en tu corazón que Dios te está llamando, eso no sería una excusa, porque el mismo Cristo dice que todo aquel que va a Él no le echa fuera. A todo aquel que llama, se le abre. Entonces, siempre aquí está el misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí, Dios escoge para salvación. Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe. Pero hermano, el hombre tiene que arrepentirse y tiene que creer. Y cuando una persona está sentada y Dios le dice por medio de la predicación, tienes que arrepentirte, Él es responsable. Y si siente esa carga, Él no, en el día del juicio no le va a hacer una excusa, decir es que yo no sabía si yo era escogido. Dios lo estaba llamando y también le ha prometido que todo aquel que viene a Él, obviamente sabemos que cuando vienen a Él de corazón es porque Dios ha hecho una obra regeneradora. Pero Jesús dice también, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, al contrario, todo el que toca se le abre. Yo no sé si han leído el libro El progreso del peregrino, ojalá y puedan leer. Cuando cristiano llega a la puerta estrecha, lo primero que se encuentra es con un letrero que dice, llamad y se os abrirá. Es una promesa gloriosa. Entonces Dios es soberano, pero el hombre es responsable, debe responder al llamado. Aunque sabemos que responde por una obra regeneradora de Dios. Así que no hay una contradicción, simplemente creer ambas cosas. Así que el mismo Jesús que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos, también dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces simplemente... bueno, otro es, para mí no es un énfasis equivocado, de que se habla también en relación a eso, la predicción. Entonces, dice, bueno, ya, los que estamos acá ya somos predestinados. Y bueno, es un lugar, es un lugar. Los que viven en la predestinación están predestinados para la redención. Como que algunos nosotros ya lo decimos predestinados para la redención, predestinados para la salvación. Pero cuando creemos a Pablo, Pablo dice, Correcto. eso de repente se puede aclarar un poco, como que eso de la predestinación que habla de predestinar, en su condición, como que San Pablo de la manera de la promesa. Bueno, definitivamente la Biblia habla claramente de la doctrina de la predestinación. Dios escoge los que han de salvarse y no es injusticia. Déjame ilustrarlo de esta manera. Imagínense que esta mesa representa lo que es el mundo. Todos los que están ahí, todos se van al infierno. Todos. No solamente, y sobre todo porque ellos, teniendo la luz y las tinieblas, aman las tinieblas antes que la luz. Dios decide tener misericordia. Mira, si fuera por justicia, todos deberían irse al infierno. Todos. Y Dios en su misericordia, pero como bien usted decía, en Cristo, y voy a aclarar por qué, escoge a algunos para salvación soberanamente. A los otros, Dios no los está precondenando, simplemente los está dejando. ¿Qué sucede si yo tengo, qué sé yo, un objeto y lo suelto? ¿Qué sucede? Se cae. ¿Por qué? Porque por su propio peso, la gravedad lo atrae hacia abajo.
¿Qué sucede con un grupo de personas que ni entienden, ni desean, ni buscan a Dios si Dios retira su gracia? Libre y voluntariamente van a escoger siempre el mal. La razón por la cual un escogido busca a Dios es porque Dios lo regenera. A los otros Dios no los está precondenando, los está simplemente dejando a su propio libre albedrío. Entonces la pregunta aquí no es, o el punto aquí no es, ¿por qué Dios no escoge a los que se pierden? La pregunta es, ¿por qué escoge a los que se salvan si ellos también merecen ser condenados? ¿O alguna vez ustedes han pensado que el dilema no es que Dios sería injusto en dejar que algunos se condenen? El dilema para Dios sería cómo salvar a los escogidos si merecen ser condenados. Y ahí viene la doctrina de Cristo, escogidos en Cristo, porque el pecado de ellos no fue pasado por alto, no fue barrido debajo de la alfombra, fue castigado en Cristo. Ahora bien, si bien es cierto que Dios ha escogido para salvación, ni usted ni yo lo sabemos quiénes son. Así que tenemos que predicar al borracho, a la prostituta, al homosexual y a todo aquel que se nos presente en el frente. Debemos predicarle porque Dios salva a los elegidos por medio de la predicación. Y algo interesante, ya que usted mencionaba la doctrina de la predestinación. La doctrina no solamente implica o incluye la elección para salvación, sino también, ¿qué dice Jesús? Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios escoge para salvación, pero también ha destinado el camino de Él, ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una persona que pudiera decir, yo soy escogido, pero si no hay una vida de santificación, no soy quien para decir quién es salvo o no, pero los frutos me dicen de que deberías revisar si en realidad fuiste escogido, si te has arrepentido. Pero volviendo al punto de ahorita, Dios escoge para salvación a un grupo de personas que están todos dentro de la misma masa, hace vasos de honra para su gloria y hace vasos de deshonra, y no es injusto porque al fin y al cabo todos merecen ser condenados. A los que Él salva, a los que Él escoge, los escoge en Cristo. Entonces, recuerdo la mejor actitud que he escuchado, porque déjeme decirle que a creyentes cuando le presentamos la doctrina de la predestinación, de la elección, dicen, oh, tiemblan, no les gusta. La mejor reacción que he visto, hablando de esto, vi en un joven que era arminiano, que cuando le expuse lo que Pablo dice en Romanos 9, su reacción fue increíble. Dijo, wow, yo tengo que darle muchas gracias a Dios. La mejor reacción que he visto en mi vida. ¿Saben por qué? Porque él pudo entender que si no hubiese sido porque Dios lo escogió a él, él nunca hubiese escogido a Dios. Entonces más o menos eso es lo que entiendo. Sí, pero está usando eso como una excusa nada más. Mira, algo para los pastores muy importante. Si los hermanos en la iglesia, o si tú andas hablando, no, este es predestinado, este no es, soy predestinado, no soy predestinado, entonces las prédicas en la iglesia son malas. Eso nunca sucede en mi iglesia, nunca. Mira, estoy ahí rogando con lágrimas que la gente se arrepienta. Si no se arrepienten, es su culpa. No tiene nada que ver con Dios. Hay que mantener un balance. Yo sé que soy salvo por causa de la gracia de Dios. Yo sé que solamente el Espíritu Santo puede renovar el corazón de un hombre para que responda al Evangelio. Por eso, yo no tengo que usar medios de manipulación
medios humanos para testificar. Yo me levanto, yo predico la palabra. No necesito usar estrategias y otras cosas. El calvinismo, eso es lo que me hace a mí, es como me afecta. Yo soy un hombre, la obra que tengo que hacer es imposible para un hombre, es una obra sobrenatural, Dios va a lograr una obra sobrenatural. Yo solamente tengo que preocuparme con ser fiel al Evangelio. La razón por la cual enfatizamos eso en el día de hoy es porque ustedes han visto lo que está pasando a las iglesias. Han leído libros de 40 días de propósito y un montón de otras cosas, estrategias y un montón de cosas tratando de hacer crecer la iglesia. Está mal. La iglesia crece por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero yo te digo, yo he estado en muchas iglesias donde los pastores dicen que la iglesia crece a través de la palabra de Dios y yo duermo durante su sermón porque no estudian y no oran. Muchas veces las personas rechazan nuestras prédicas no porque son buenos, sino porque son malas, sin poder, sin verdad, que no estudiamos. Recomiendo a cada pastor aquí que cada sermón por lo menos 15 horas de trabajo. Cada sermón. Si predica 3 sermones, entonces 15. 45. Por eso es bueno predicar a través de libros, porque tú puedes tomar un texto y invertir 20 horas y va a ser 2 prédicas, algo así. Pero recomiendo, hermanos, que horas. Juan McLaren no era calvinista, pero Spurgeon lo respetaba bastante. Juan McLaren a veces estudió 60 horas en un sermón. 60 horas. ¿Sí? Muy es cierto que la Biblia habla a Dios en cuanto a la predestinación. Pablo dice que estuvo predestinado para ser hecho como el imagen. Fácil, no con fundamento bíblico, cuando en el escenario se piensa que Dios predestinó una salvación y Dios predestinó para la destrucción. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, es interesante ver cómo cuando se habla de los que han sido predestinados para la salvación, el texto dice, en el capítulo 9, dice preciso, el verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con pasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí es muy claro el énfasis que Dios preparó esos vasos para su gloria. Y luego, o antes del versículo 22, que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Me parece más exacto definir que el hombre mismo se autopreparó para la destrucción. Su dureza de corazón, su rebeldía, su pecado, sus cosas. No tanto que Dios lo preparó para la destrucción, no tanto que Dios lo predestinó para la conversión. No digo que se diga esto aquí, que es muy popular. La doble predestinación. Digo de que se oye
una verdad, la predestinación para salvación, verdad bíblica, pero también se oye decir que como resultado de la elección, eso significa que los que no fueron elegidos fueron predestinados para la condenación. Y yo no encuentro eso en la Biblia. Más bien, la forma como se expresa el texto da la idea de una autorreparación.